15 comediantes que hicieron reír a todo un país y cuyo adiós dejó un silencio difícil de olvidar. Hoy descubrirás qué ocurrió realmente en sus últimos capítulos, con detalles que casi nunca se cuentan. Mantente atento, porque algunas historias son tan inesperadas que cambiarán la forma en que recuerdas su humor para siempre. Número 1. Rosa María Sardá. El día 15 de junio del año 2020, en Barcelona, se apagó una de las voces más queridas del humor español. Aquella mañana quedó grabada como el final de una trayectoria que marcó a varias generaciones. La ciudad amaneció tranquila, pero la noticia recorrió los medios con una mezcla de respeto y pesar, porque su presencia había acompañado durante décadas a millones de espectadores. Rosa María Sardá llevaba tiempo enfrentándose a una enfermedad que ella misma mencionó con serenidad en diferentes entrevistas. Lo hizo siempre con su estilo directo, sin dramatismos, con esa ironía fina que la convertía en una figura única. Aquel día de junio, tras un proceso largo y silencioso, su partida llegó rodeada del cariño de su familia y de un reconocimiento generalizado a su enorme aportación cultural. Su recorrido comenzó en los escenarios catalanes, donde descubrió que el humor podía ser un puente perfecto entre la inteligencia y la emoción. Con el paso de los años, se convirtió en una presencia imprescindible en el teatro español, con actuaciones que llenaban salas y dejaban al público entre risas y reflexiones. A finales del siglo XX dio el salto definitivo al cine y a la televisión, donde su carisma natural la transformó en un rostro inconfundible. No necesitaba exageraciones, una mirada, una pausa o una frase cortante bastaban para arrancar la risa. A lo largo de su vida participó en programas televisivos muy influyentes, presentando galas, monólogos y formatos humorísticos que se volvieron parte de la memoria colectiva. Supo alternar papeles cómicos con interpretaciones dramáticas de enorme fuerza, demostrando que su talento iba mucho más allá del humor. Cada nueva aparición mostraba una madurez artística que solo crecía con el tiempo. En sus últimos años, aunque su presencia pública fue disminuyendo, seguía siendo un referente moral y cultural. Participaba en debates sociales, apoyaba causas que consideraba justas y hablaba con honestidad sobre su propio proceso de salud, siempre desde la dignidad y la lucidez. Cuando llegó aquel día 15 de junio, el país sintió que no se despedía solo de una actriz, sino de una parte de su historia emocional. Rosa María Sardá dejó un legado inmenso. Su manera de entender el humor, basada en la inteligencia, la precisión y la valentía, continúa influyendo en nuevas generaciones de intérpretes. Su adiós, aunque esperado por quienes conocían su situación, resonó en toda España con una mezcla de agradecimiento y melancolía. Su voz se apagó, pero su mirada crítica, su ingenio y su ironía siguen vivas en cada obra que dejó y en cada recuerdo que el público guarda de ella. Número 2. Forges. El día 22 de febrero del año 2018. En Madrid, el país despertó con la noticia de que el humorista gráfico más influyente de la prensa española había cerrado para siempre su cuaderno de viñetas. Aquel amanecer quedó marcado por una sensación de vacío en las redacciones y en los hogares, donde su humor acompañaba el café de la mañana desde hacía décadas. La ciudad seguía su ritmo habitual, pero los titulares hablaban de un adiós que golpeaba a varias generaciones. Forges llevaba tiempo en tratamiento, un proceso discreto que solo su entorno más cercano conocía con detalle. Su estilo, siempre amable y crítico a la vez, había logrado que miles de lectores entendieran la actualidad desde una mirada más humana. Aquel día de febrero, tras una larga lucha contra su enfermedad, su partida se sintió como el final de una época para el humor gráfico español, un género que él había transformado con su ingenio y su sensibilidad. Su trayectoria comenzó en los años 60, cuando entró a trabajar en Televisión Española como técnico. Allí descubrió que su verdadera vocación no estaba detrás de las cámaras, sino en los dibujos que llenaban sus cuadernos desde la adolescencia. Con el paso del tiempo dio el salto a la prensa escrita, donde sus personajes, dibujados con trazos sencillos, empezaron a convertirse en reflejos de la sociedad española. Sus viñetas aparecieron en los periódicos más importantes del país, convirtiéndose en una cita diaria que combinaba humor, crítica y ternura. A lo largo de su carrera, creó un universo propio lleno de figuras inolvidables, desde funcionarios agobiados hasta ciudadanos corrientes, que expresaban con una frase lo que muchos no sabían cómo decir. Sus dibujos hablaban de política, educación, desigualdades y costumbres sociales, siempre desde un enfoque comprensible y profundamente humano. Cada trazo tenía un propósito, y cada palabra llevaba un mensaje que invitaba a pensar sin perder la sonrisa.
En sus últimos años, aunque su actividad pública había disminuido, seguía publicando viñetas con la misma frescura de siempre. Incluso en los momentos más difíciles mantuvo su compromiso con el humor como herramienta para entender la vida. Cuando llegó aquel día, 22 de febrero, toda España recordó que no se iba solo un dibujante, sino un observador excepcional que enseñó a mirar el mundo con empatía. Forges dejó un legado inmenso. Su visión crítica pero compasiva sigue viva en las nuevas generaciones de humoristas gráficos y en los lectores que crecieron con sus viñetas. Su estilo, tan personal y reconocible, continúa siendo inspiración para quienes creen en el poder del humor para iluminar la realidad. Si valoras este homenaje, comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué obra de Forges recuerdas con más cariño. Número 3. Pepe Rubianes. El día 1 de marzo del año 2009, en Barcelona, la noticia de su partida recorrió el país con una mezcla de incredulidad y tristeza. Aquel día quedó grabado como el final de una de las voces más libres y singulares del humor español. La mañana avanzaba tranquila, pero los titulares recordaban que desaparecía un artista que había marcado a varias generaciones con su estilo irreverente y profundamente humano. Pepe Rubianes llevaba un tiempo apartado de los escenarios a causa de una enfermedad que avanzó con rapidez. Su carácter directo, su agudeza verbal y su capacidad para transformar cualquier anécdota en un retrato cómico de la realidad lo habían convertido en una figura de referencia en el teatro y la televisión. Aquel 1 de marzo, tras un proceso silencioso acompañado por sus seres queridos, el país sintió que se apagaba una energía escénica imposible de imitar. Su trayectoria comenzó en Galicia, aunque fue en Cataluña donde encontró el espacio que necesitaba para desarrollar su estilo. Su teatro unipersonal, construido a base de monólogos largos, llenos de gestos, improvisaciones y humor corporal, pronto lo llevó a recorrer salas de todo el país. Su forma de narrar la vida cotidiana, mezclando ironía, espontaneidad y un ritmo imparable, lo convirtió en un fenómeno cultural que atrajo tanto a jóvenes como a adultos. A lo largo de su carrera, hizo apariciones memorables en televisión, donde su naturalidad lo hacía destacar incluso en programas con grandes audiencias. Sus entrevistas, cargadas de ingenio, se convirtieron en momentos virales mucho antes de la era de las redes sociales. Cada gesto, cada mirada y cada pausa formaban parte de un lenguaje escénico propio que solo él sabía manejar con absoluto dominio. En el teatro logró algunos de los espectáculos más recordados de su generación. Sus monólogos llenaban salas durante meses y viajaban por todo el territorio con un éxito que parecía no agotarse nunca. Su manera de conectar con el público era casi magnética. Bastaba que apareciera en escena para que la sala se llenara de expectación. Su humor, agudo y muy personal, tocaba temas sociales, políticos y cotidianos, siempre desde la libertad absoluta que lo caracterizaba. En sus últimos meses, aunque su presencia pública disminuyó, seguía siendo una figura muy respetada. Amigos, compañeros de profesión y espectadores recordaban su valentía artística y su capacidad para decir lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a expresar. Cuando llegó aquel día 1 de marzo, España no solo perdió a un humorista, sino a un creador que transformó la manera de entender el monólogo teatral. Pepe Rubianes dejó una huella profunda. Su estilo valiente, su energía y su honestidad siguen vivas en quienes admiraron su trabajo. Sus palabras aún resuenan en grabaciones y recuerdos que mantienen intacto el espíritu de uno de los grandes cómicos de la escena española. Número 4. Pepe da Rosa. El día 22 de junio del año 2007, en Sevilla, se apagó la voz humorística que durante décadas había acompañado a millones de españoles con su ingenio andaluz y sus canciones llenas de sátira amable. Aquella mañana quedó grabada como el final de una etapa en la que la risa formaba parte de la vida cotidiana gracias a su estilo cercano y popular. Los medios recordaron de inmediato que desaparecía un artista que había dejado huella en la radio, en la música y en la televisión. Pepe da Rosa llevaba tiempo luchando contra una enfermedad que avanzó de manera persistente. Su retirada de los escenarios había sido discreta, pero sus seguidores intuían que pasaba por un momento delicado. Su humor, tan ligado a la realidad social y a la actualidad televisiva, seguía siendo recordado por generaciones que crecieron escuchando sus sevillanas humorísticas, aquellas que narraban con gracia las modas, los personajes públicos y las series de la época. Aquel día de junio, tras un proceso acompañado por su familia, su despedida dejó un vacío profundo. Su carrera comenzó en los ambientes radiofónicos de Andalucía, donde descubrió que su voz amable, su ritmo natural para la narración y su gracia innata podían conectar con todo tipo de público.
Con el paso de los años creó un estilo propio de canción humorística que mezclaba tradición musical con observación inteligente. Su primera gran etapa llegó en los años 70, cuando sus temas empezaron a sonar en todo el país, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió más allá de su tierra. Sus canciones se convirtieron en pequeñas crónicas sociales, capaces de describir una época con sencillez y humor. Su capacidad para retratar la vida cotidiana con simpatía lo convirtió en un artista querido tanto por jóvenes como por adultos. Apareció en numerosos programas de televisión, donde su presencia generaba siempre un ambiente cálido. Su dominio del lenguaje popular y su habilidad para transformar la actualidad en humor accesible lo convirtieron en un referente del entretenimiento español. En su faceta como actor y presentador mostró una versatilidad sorprendente. Su humor no buscaba exageraciones ni estridencias. Se basaba en la observación fina, en la cercanía y en un ritmo narrativo que hacía que cada frase sonara natural. Su manera de cantar historias logró que muchos recordaran momentos de su vida ligados a sus canciones. Sus letras, sencillas y cargadas de ironía suave, se instalaron para siempre en la memoria colectiva. En sus últimos años, su presencia pública fue disminuyendo, pero su nombre seguía siendo sinónimo de humor blanco y música popular. Cuando llegó aquel día 22 de junio, España despidió no solo a un cantante, sino a un narrador de costumbres que supo atrapar el espíritu de toda una generación. Su legado continúa vivo en quienes siguen escuchando sus canciones, como una ventana a un tiempo que él supo retratar con cariño y con una sonrisa. Número 5. Eduardo Gómez. El día 28 de julio del año 2019, en Madrid, se conoció la noticia de su partida, y el país entero sintió que desaparecía uno de los rostros más queridos del humor televisivo contemporáneo. Aquel día quedó grabado en la memoria colectiva como el final de una trayectoria marcada por personajes inolvidables que habían acompañado a millones de espectadores en sus momentos cotidianos. La mañana avanzó con normalidad, pero los medios recordaban la pérdida de un actor que transformó papeles secundarios en íconos populares. Eduardo Gómez llevaba un tiempo apartado de la vida pública a causa de una enfermedad que había deteriorado su salud de manera gradual. Su ausencia en los platós había generado preocupación entre los seguidores que lo habían visto brillar en comedias que marcaron una época. Aquel 28 de julio, tras un proceso reservado y rodeado por sus seres queridos, su despedida provocó una oleada de mensajes de cariño de compañeros, directores y fans que reconocían su enorme talento. Su carrera comenzó tarde en comparación con otros actores, pero esa tardanza nunca fue un obstáculo para demostrar su capacidad. En los años 90 tuvo sus primeras apariciones en televisión, donde su físico peculiar, su mirada cálida y su capacidad para decir frases sencillas con una comicidad natural llamaron la atención de directores y guionistas. Con el tiempo se convirtió en una figura esencial en las comedias de enredo que tanto éxito lograron en España. Su irrupción definitiva llegó con series que se convirtieron en auténticos fenómenos sociales. Sus personajes, siempre cargados de ingenuidad, ternura y una dosis perfecta de humor involuntario, quedaron grabados para siempre en la memoria del público. Su manera de moverse, sus pausas medidas y su habilidad para convertir lo cotidiano en algo divertido, lo transformaron en un actor imprescindible dentro del reparto coral de estas producciones. A lo largo de su trayectoria demostró que poseía una cualidad rara en la comedia: hacer reír sin necesidad de exagerar. Su humor nacía de la naturalidad, de la forma en que articulaba cada frase, de la expresividad de sus ojos y de la humanidad que daba a sus personajes. Esa autenticidad le permitió ganarse el aprecio del público y el respeto de sus compañeros, que veían en él a un actor capaz de mejorar cualquier escena. En sus últimos años, aunque apareció menos en televisión, seguía siendo una figura muy reconocida y valorada. Cada reemisión de sus series volvía a despertar sonrisas y recordaba la grandeza de su trabajo. Cuando llegó aquel día 28 de julio, España no solo perdió a un actor, sino a un símbolo de la comedia televisiva moderna. Su legado continúa vivo en cada personaje que interpretó y en la alegría que dejó grabada en los recuerdos de quienes disfrutaron de su humor sincero y entrañable. Número 6. Carles Flavia. El día 17 de marzo del año 2016 en Barcelona, se conoció la noticia de su partida y la ciudad sintió que perdía a una de sus voces más afiladas y carismáticas. Aquella mañana quedó marcada por un silencio extraño en los círculos teatrales y televisivos, porque desaparecía un humorista que había construido una identidad única basada en la espontaneidad, la sinceridad y una ironía tan propia que resultaba inconfundible. Los titulares recordaron de inmediato que su ausencia dejaba un hueco difícil de llenar.
Carles Flavià llevaba un tiempo apartado de los escenarios debido a una enfermedad que avanzaba con discreción. Su carácter rebelde y su manera de ver la vida con sarcasmo amable seguían presentes en sus últimas apariciones, pero quienes lo conocían intuían que atravesaba un momento delicado. Aquel día 17 de marzo, después de un proceso reservado y acompañado por aquellos que lo querían, su adiós resonó con fuerza en toda Cataluña y en el público español que lo había seguido durante años. Su recorrido artístico fue tan amplio como sorprendente. Comenzó en el mundo del teatro alternativo, donde descubrió que su voz directa y su humor mordaz conectaban con quienes buscaban un tipo de comedia diferente. Con el paso del tiempo se lanzó a los monólogos y encontró un estilo que mezclaba reflexión, provocación y un ritmo narrativo que atrapaba desde la primera frase. Sus espectáculos se llenaban porque siempre ofrecía algo más que risas. Ofrecía una manera particular de mirar la realidad. Su salto a la televisión lo convirtió en un rostro habitual de los programas nocturnos que marcaron época. Allí desplegó su ingenio con libertad, sin filtros innecesarios, hablando de temas cotidianos con una naturalidad que desconcertaba y fascinaba a partes iguales. Cada intervención dejaba huella por su sinceridad absoluta y por esa habilidad para desmontar situaciones con una sola frase cargada de intención. En los últimos años de su carrera se centró en espectáculos más íntimos, donde exploraba la vida con humor melancólico y una madurez artística que sorprendía a quienes lo habían seguido desde sus comienzos. A pesar de la enfermedad, conservó su claridad mental y su capacidad para observar el mundo con lucidez. Cuando llegó aquel 17 de marzo, el público sintió que se marchaba no solo un humorista, sino un contador de verdades que supo transformar la risa en un espacio de reflexión. Carles Flavià dejó un legado de autenticidad. Su forma de entender el humor, directa, libre y profundamente humana, continúa inspirando a nuevos comediantes que ven en él un referente de valentía escénica. Su voz se apagó, pero su manera de contar la vida sigue viva en quienes lo admiraron y en quienes todavía descubren su obra. Si este recuerdo te ha emocionado, deja tu opinión en los comentarios y comparte qué actuación de Carles Flavià te marcó más. Número 7. Carles Capdevila. El día 29 de noviembre del año 2017, en Barcelona, se supo que había llegado el final para una de las voces más queridas del humor cotidiano y la divulgación educativa en España. Aquella mañana quedó grabada por la sensación de vacío que dejó entre lectores, espectadores y oyentes que durante años habían encontrado en él una mezcla perfecta de ternura, ironía y sentido común. La noticia recorrió los medios con respeto, porque desaparecía un comunicador que había marcado a toda una generación de familias. Carles Capdevila llevaba tiempo enfrentándose a una enfermedad que él mismo había narrado con una sinceridad admirable. Su manera de explicar los retos de la vida, incluso los más difíciles, convirtió su testimonio en una lección de humanidad. Sus conferencias, llenas de humor suave y reflexiones profundas, seguían circulando por todo el país, recordando su capacidad para transformar lo cotidiano en aprendizaje. Aquel día 29 de noviembre, tras un proceso largo vivido con dignidad, su despedida dejó un eco de gratitud. Su carrera comenzó en el periodismo escrito, donde descubrió que su mejor herramienta era la cercanía. Sus artículos hablaban de la vida en familia, de la educación, de las pequeñas batallas del día a día, y siempre lo hacía desde la empatía y la sonrisa. Con el paso del tiempo se adentró en la radio y la televisión, donde su naturalidad lo convirtió en un rostro habitual. Sabía comunicar sin artificios. Sabía encontrar la frase exacta que iluminaba una idea. En su etapa como director de un importante diario catalán, consolidó una visión del periodismo basada en la ética y el respeto al lector. Defendía la información útil, transparente, y además mantenía su sello humorístico intacto. Su famosa serie de monólogos sobre la paternidad se volvió viral, convirtiéndose en un retrato fiel y divertido de la vida con hijos. Padres y madres de todo el país encontraron en sus palabras un refugio y una compañía. En sus últimos años, se dedicó a proyectos más personales. Escribió, dio charlas y participó en iniciativas educativas, siempre con la misma entrega. A pesar de las dificultades que imponía su enfermedad, continuó trabajando con entusiasmo, convencido de que el humor era una herramienta imprescindible para entender la vida. Su lucidez se mantuvo hasta el final, y su actitud ante el mundo se convirtió en un ejemplo para muchos. Cuando llegó aquel 29 de noviembre, España no solo perdió a un periodista, sino a un contador de historias que había logrado unir la risa con la reflexión. Su legado sigue vivo en las aulas, en las familias y en todas esas personas que descubrieron, gracias a él,
que el humor también puede ser una forma de sabiduría. Su voz permanece en cada texto, en cada charla y en cada recuerdo que dejó a quienes lo admiraron. Número 8. Eugenio. El día 17 de marzo del año 2001, en Barcelona, se conoció la noticia de su partida y España entera sintió que perdía a uno de los humoristas más singulares y recordados de las últimas décadas. Aquella mañana quedó marcada por una sensación de nostalgia profunda, porque su estilo inconfundible, su voz pausada y su forma de contar chistes habían acompañado a millones de personas durante años. Los medios recordaron que desaparecía un artista que había creado una manera única de hacer humor. Eugenio llevaba tiempo enfrentándose a una enfermedad que fue debilitando su salud de forma constante. Su retirada de los escenarios había sido discreta, pero quienes lo admiraban intuían que atravesaba un periodo complicado. Su imagen, con gafas oscuras, camisa negra y un cigarrillo entre los dedos, formaba parte del imaginario humorístico español. Aquel día 17 de marzo, tras un proceso reservado y acompañado por su entorno más cercano, su adiós despertó una oleada de afecto en todo el país. Su trayectoria comenzó en el mundo de la música, donde actuaba junto a su esposa formando un dúo artístico. Sin embargo, fue en los bares de Barcelona donde descubrió que su verdadera fuerza estaba en la palabra. Sus narraciones lentas, su manera de construir el suspense y su tono aparentemente serio lograban que cada remate provocara una risa inesperada y contagiosa. Con el paso del tiempo empezó a actuar en locales cada vez más grandes, hasta que la televisión lo convirtió en una figura icónica. Durante los años 80 alcanzó una popularidad extraordinaria. Sus apariciones en programas de máxima audiencia lo transformaron en uno de los humoristas más queridos del país. Su estilo era sencillo y profundamente efectivo. No necesitaba moverse, no necesitaba gritar, no necesitaba adornos. Su humor se sostenía en el ritmo, en la pausa, en su forma de observar lo cotidiano y convertirlo en una historia absurda y llena de gracia. Muchas de sus frases se volvieron expresiones populares que aún hoy se recuerdan. A lo largo de su carrera grabó múltiples recopilaciones que circulaban por todo el país y que llenaban reuniones familiares, tertulias y veladas entre amigos. Su imagen trascendió generaciones. Personas de distintas edades podían repetir sus chistes casi de memoria. Esa universalidad lo convirtió en un referente del humor español, un artista capaz de unir a públicos muy distintos. En sus últimos años su presencia mediática disminuyó, pero su legado seguía vivo en grabaciones y recuerdos. Cuando llegó aquel 17 de marzo, España no solo despidió a un humorista, sino a un narrador extraordinario que había cambiado para siempre la manera de contar un chiste. Su voz pausada, su ironía serena y su estilo inimitable continúan vivos en quienes aún hoy buscan su humor para recordar una época que él supo iluminar con una sonrisa. Número 9. Antonio Ozores. El día 12 de mayo del año 2010, en Madrid, se anunció su partida y España recordó de inmediato a uno de los humoristas más carismáticos del cine y el teatro del siglo XX. Aquella mañana quedó marcada por la sensación de que se iba un creador irrepetible, dueño de un estilo tan particular que definió una época. Los medios evocaron su trayectoria con respeto, porque su voz y su presencia habían formado parte de la memoria afectiva de varias generaciones. Antonio Ozores llevaba tiempo enfrentándose a una enfermedad que fue debilitando su salud de manera lenta pero constante. Su ausencia en los escenarios y platós había comenzado a llamar la atención del público, que intuía que atravesaba un momento complicado. Aquel 12 de mayo, tras un proceso tranquilo acompañado por su familia, su despedida generó una enorme ola de reconocimiento a su aportación al humor español. Su carrera comenzó en los años 50 dentro del teatro, un entorno que moldeó su talento para la comicidad. Con el paso de los años dio el salto al cine, donde encontró un espacio perfecto para desarrollar su particular manera de hablar. Una mezcla de frases atropelladas, juegos de palabras y ritmo acelerado que provocaba risas con solo escucharlo. Su estilo, aparentemente caótico, tenía una precisión excepcional que lo convertía en un maestro del humor verbal. Durante las décadas de los 60, 70 y 80 participó en numerosas películas que se convirtieron en éxitos populares. Su presencia en pantalla era sinónimo de entretenimiento. Bastaba que apareciera en una escena para que cambiara el ambiente. Su humor era ligero, accesible y cercano, capaz de conectar tanto con el público infantil como con los adultos que buscaban desconectar del día a día. Sus personajes solían ser torpes, despistados y entrañables, elementos que definieron su identidad artística. En televisión también dejó una huella profunda. Sus intervenciones en programas humorísticos mostraban una faceta ágil e intuitiva
que parecía surgir sin esfuerzo. Tenía la habilidad de improvisar con naturalidad, multiplicando el efecto cómico del guión. Su energía, su mirada vivaz y su capacidad para sorprender al espectador lo convirtieron en un icono del humor español, un referente que influyó en generaciones posteriores de cómicos. En sus últimos años, su actividad artística disminuyó, pero seguía siendo una figura muy respetada. Entrevistas, homenajes y reemisiones de sus películas mantenían vivo su legado. Cuando llegó aquel día 12 de mayo, el país sintió que se despedía no solo de un actor, sino de un creador con un sello tan personal que resulta imposible de imitar. Antonio Ozores dejó un legado construido a base de ingenio, ritmo y una comicidad única. Su estilo sigue vivo en la memoria de quienes disfrutaron de su talento y en aquellos que descubren su obra y reconocen de inmediato la grandeza de su humor. Número 10. Chiquito de la Calzada. El día 11 de noviembre del año 2017, en Málaga, se supo que había llegado el final para uno de los humoristas más influyentes y queridos de toda la historia reciente de España. Aquella mañana quedó grabada como un momento de tristeza colectiva, porque su estilo inconfundible había marcado a varias generaciones. Los medios recordaron que se marchaba un creador que transformó el lenguaje cotidiano y elevó el humor popular a un nivel de fenómeno cultural. Chiquito de la Calzada llevaba un tiempo con la salud debilitada tras varios episodios que habían requerido cuidados constantes. Su ausencia prolongada en los escenarios y en los programas de televisión había despertado preocupación entre sus admiradores, que intuían que enfrentaba un periodo complicado. Aquel día 11 de noviembre, tras un proceso acompañado por su familia, su despedida despertó una enorme respuesta emocional en todo el país. Su carrera comenzó mucho antes de convertirse en una figura televisiva. Durante décadas recorrió escenarios modestos como cantaor de flamenco, llevando su arte a salas pequeñas y festivales de toda España. Con el paso de los años descubrió que su verdadera fuerza, más allá del cante, estaba en esa forma peculiar y espontánea de contar historias. Sus primeras intervenciones humorísticas surgieron casi por accidente, nacidas de su energía inagotable y de su capacidad para conectar con el público. Su salto a la fama llegó en los años 90 gracias a un programa televisivo que le permitió mostrar su humor en estado puro. Sus expresiones inventadas, su manera de moverse, sus pausas dramáticas y su ritmo desbordante cambiaron por completo el panorama humorístico del país. España entera repetía sus frases, imitaba sus gestos y celebraba cada una de sus apariciones. Fue un fenómeno sin precedentes, un artista capaz de unir a niños, jóvenes y adultos en torno a la risa. Durante aquella década se convirtió en un ícono cultural. Participó en películas de corte humorístico que explotaban su lenguaje único. Protagonizó espectáculos multitudinarios y se transformó en referencia absoluta del humor popular. Su personaje, ingenuo y exagerado, transmitía una alegría que trascendía cualquier escenario. Tenía el don de hacer reír antes incluso de hablar, con solo aparecer en pantalla. En sus últimos años su presencia mediática disminuyó, pero su legado seguía vivo en cada imitación, en cada frase convertida en parte del lenguaje común y en cada recuerdo de quienes habían crecido escuchándolo. Cuando llegó aquel día 11 de noviembre, España sintió que despedía no solo a un cómico, sino a un creador irrepetible capaz de transformar la cultura popular. Chiquito de la Calzada dejó una herencia inmensa. Su humor seguirá acompañando a quienes buscan una risa sincera y libre. Comparte en los comentarios qué recuerdo guardas de este maestro del humor. Número 11. Louis Anderson. El día 21 de enero del año 2022, en Las Vegas, se anunció su partida y el público internacional recordó de inmediato a uno de los humoristas más queridos por su ternura, su ironía suave y su capacidad para convertir experiencias difíciles en relatos llenos de humanidad. Aquella mañana quedó marcada por una sensación de pérdida profunda, porque su presencia había acompañado a varias generaciones que crecieron viendo sus monólogos, sus actuaciones televisivas y su famosa serie animada. Louis Anderson llevaba un tiempo enfrentándose a una enfermedad que avanzó con constancia. Su familia había comunicado que se encontraba en tratamiento y sus seguidores intuían que atravesaba un momento complicado. Su trayectoria, construida a lo largo de décadas, mostraba a un humorista capaz de emocionar incluso cuando hablaba de temas sensibles. Aquel 21 de enero, tras un proceso reservado, su despedida provocó un sentimiento de agradecimiento en quienes lo habían admirado desde distintos lugares del mundo. Su carrera comenzó en los años 80, cuando se abrió paso en el circuito de comedia estadounidense gracias a su estilo amable y cercano. Con el paso del tiempo alcanzó una presencia habitual en los grandes escenarios televisivos.
Su humor, basado en anécdotas familiares y en una observación profunda de la vida cotidiana, conectó con públicos de todas las edades. Sabía encontrar en cada detalle una chispa cómica y, al mismo tiempo, un mensaje cálido que invitaba a la reflexión. Uno de sus legados más recordados fue la serie animada que creó inspirándose en su infancia. La producción se convirtió en un éxito internacional y llegó a numerosos países, incluida España, donde se emitió durante varios años. Aquella serie logró algo poco frecuente: mezclar humor y sensibilidad en historias que hablaban de crecimiento personal, familia y autoestima. Muchos espectadores descubrieron en él a un narrador excepcional, capaz de transformar vivencias personales en episodios universales. A lo largo de su trayectoria, también participó en cine y televisión con papeles que destacaban su versatilidad. Su talento dramático se hizo evidente en series donde interpretó personajes de una profundidad inesperada. Esa dualidad entre humor y emoción se convirtió en su sello distintivo, una cualidad que lo llevó a recibir reconocimiento internacional y premios importantes. En sus últimos años continuó trabajando, escribiendo libros y participando en entrevistas donde hablaba con sinceridad sobre su vida, sus desafíos y su visión del humor como una herramienta para sanar. Su actitud cálida y su sentido del humor intacto acompañaron cada una de sus apariciones públicas. Cuando llegó aquel 21 de enero, el mundo no solo despidió a un cómico, sino a un contador de historias cuya sensibilidad había dejado huella en millones de personas. Louis Anderson dejó un legado construido a base de autenticidad, humanidad y un humor que sigue tocando corazones en todo el mundo. Número 12. Stefan Karl Stefansson. El día 21 de agosto del año 2018, en Reykjavik, se anunció su partida y el mundo entero sintió que desaparecía un intérprete capaz de unir humor, ternura y energía desbordante en cada actuación. Aquella mañana quedó grabada por la conmoción internacional que provocó la noticia, porque su personaje más famoso había acompañado a millones de niños y adultos en distintos países, incluida España, donde su presencia televisiva se convirtió en parte de la vida cotidiana. Stefan Karl llevaba varios años enfrentándose a una enfermedad que avanzó con altibajos. Su familia, sus compañeros y sus seguidores habían mostrado un apoyo constante durante aquel periodo difícil. Él mismo, con una sinceridad admirable, había compartido algunos momentos de su proceso, transmitiendo optimismo y una fortaleza emocional que sorprendía incluso en los días más complicados. Aquel 21 de agosto, tras un largo recorrido marcado por la esperanza y la valentía, su despedida provocó un silencio cargado de gratitud en miles de hogares. Su carrera comenzó en los escenarios islandeses, donde muy joven descubrió que su talento para el teatro físico y el humor gestual era excepcional. Con el paso del tiempo se unió a compañías teatrales importantes, interpretando papeles que requerían precisión, energía y creatividad. Su dominio del movimiento y su capacidad para transformar cualquier gesto en una expresión cómica lo convirtieron en un actor destacado dentro del teatro infantil y juvenil de su país. Su salto a la fama internacional llegó con la serie que lo haría inolvidable. Su personaje, un antagonista torpe y exagerado, se convirtió en un fenómeno global por su mezcla de expresividad, carisma y humor inocente. España acogió la serie con enorme entusiasmo, y su figura pasó a formar parte del imaginario colectivo de toda una generación. Sus gestos, sus canciones y su energía física trascendieron la pantalla y se volvieron símbolo de un humor accesible y lleno de vitalidad. Durante sus años más exitosos participó en giras, obras teatrales y proyectos audiovisuales que demostraban su versatilidad. No era solo un actor cómico, era un artista completo, capaz de emocionar y sorprender con interpretaciones profundas. Su profesionalidad y su actitud generosa con el público lo convirtieron en un referente para muchos jóvenes actores. En sus últimos meses dedicó tiempo a su familia y a proyectos solidarios relacionados con el bienestar infantil. Su visión del humor como herramienta para acompañar y aliviar momentos difíciles lo definió hasta el final. Cuando llegó aquel 21 de agosto, el mundo no solo despidió a un intérprete querido, sino a un creador que supo transformar un personaje televisivo en una fuente de alegría universal. Stefan Karl Stefansson dejó un legado construido con dedicación, talento y una extraordinaria capacidad para iluminar la vida de quienes descubrieron su arte. Su figura permanece viva en cada recuerdo, en cada imagen y en cada sonrisa que su trabajo sigue inspirando. Número 13. Carlos Sánchez. El día 2 de enero del año 2021, en Buenos Aires,
Se confirmó su partida y el mundo del humor hispano sintió que desaparecía una de las voces más cercanas y espontáneas del espectáculo latinoamericano. Aquella mañana quedó marcada por una mezcla de tristeza y reconocimiento, porque su manera de contar la vida cotidiana había traspasado fronteras y había llegado también al público español, que lo conocía por sus actuaciones televisivas y por sus giras internacionales. Carlos Sánchez llevaba muchos años enfrentándose a una enfermedad que avanzó con irregularidad. Había atravesado etapas de recuperación y de recaída, siempre con una actitud admirable, manteniendo el optimismo y el sentido del humor que lo caracterizaban. Su presencia en los escenarios disminuyó en sus últimos tiempos, pero su voz seguía viva en repeticiones, entrevistas y grabaciones que circulaban entre sus seguidores. Aquel 2 de enero, tras un proceso largo acompañado por su familia, su despedida fue recibida con un profundo respeto. Su carrera comenzó en el teatro de su ciudad natal, donde descubrió que tenía una habilidad natural para hacer reír sin esfuerzo. Con el paso del tiempo se abrió camino en los clubes de comedia y en los programas nocturnos que daban espacio a monologuistas emergentes. Su humor se basaba en la observación cotidiana, en la exageración moderada y en una narrativa que hacía que cada anécdota pareciera cercana a cualquier espectador. Ese estilo directo y familiar lo convirtió poco a poco en una figura reconocida. Durante la década de los 90 se consolidó como uno de los humoristas más queridos de su país. Su participación en programas de televisión de gran audiencia le permitió llegar a millones de hogares. Sus monólogos sobre la vida familiar, las relaciones, los hábitos urbanos y las contradicciones humanas se volvieron parte del imaginario popular. España descubrió su talento a través de emisiones internacionales y más tarde mediante sus giras, donde mostró una facilidad admirable para conectar con públicos de culturas distintas. A lo largo de su trayectoria también participó en obras teatrales que combinaban comedia y reflexión. Su capacidad para moverse entre el humor ligero y la emoción sincera lo convirtió en un intérprete versátil. Tenía un modo particular de mirar la realidad, con una mezcla de ternura y picardía que hacía que cualquier historia pareciera más luminosa. Su voz cálida y su ritmo narrativo pausado daban forma a un estilo muy personal. En sus últimos años, siguió trabajando en proyectos más íntimos. Ofrecía charlas, grababa mensajes motivacionales y mantenía contacto con sus seguidores, compartiendo pensamientos sobre la vida, la resiliencia y la importancia de mantener el buen ánimo, incluso en tiempos difíciles. Cuando llegó aquel 2 de enero, el público sintió que se iba no solo un humorista, sino un acompañante de la vida cotidiana. Carlos Sánchez dejó un legado construido a partir de la honestidad, la cercanía y una capacidad profunda para transformar lo simple en algo lleno de sentido. Su huella continúa viva en quienes encontraron en su humor una compañía sincera y cálida. Número 14. Jorge Ginsburg. El día 12 de marzo del año 2008, en Buenos Aires, se comunicó su partida y el mundo del humor hispano sintió que perdía a uno de los comunicadores más brillantes, ingeniosos y versátiles de su generación. Aquella mañana quedó marcada por un sentimiento de vacío entre periodistas, actores, guionistas y espectadores que habían encontrado en él una voz cercana, lúcida y capaz de transformar cualquier tema en una reflexión cargada de humor inteligente. Jorge Ginsburg llevaba un tiempo enfrentándose a una enfermedad que había deteriorado su estado de salud de forma progresiva. Su presencia televisiva había disminuido, aunque seguía siendo una figura muy respetada y querida en el ámbito cultural. Las personas que lo admiraban intuían que vivía un proceso difícil. Aquel 12 de marzo, tras un periodo acompañado por su familia y por su círculo más cercano, su despedida despertó una profunda conmoción en Argentina y en todos los países que habían seguido su carrera, incluida España. Su trayectoria comenzó en el mundo del periodismo gráfico, donde descubrió que su mayor fortaleza era la palabra. Con el paso de los años, se convirtió en un referente del humor escrito, publicando columnas que combinaban ironía, elegancia y una mirada crítica siempre teñida de empatía. Muy pronto dio el salto a la radio, un medio en el que destacó por su capacidad para improvisar y por la calidez de su voz, capaz de crear una conexión inmediata con el oyente. Su llegada a la televisión marcó un antes y un después. Participó en programas que exploraban el humor desde distintos ángulos y que lo consolidaron como un comunicador polifacético. Sabía entrevistar con inteligencia, sabía presentar con naturalidad y sabía improvisar con una rapidez mental admirable. Sus intervenciones nunca pasaban desapercibidas. Tenía un dominio del ritmo humorístico que le permitía pasar de la broma a la reflexión profunda sin perder coherencia.
Durante su madurez profesional dirigió y condujo algunos de los programas más influyentes del panorama televisivo argentino. Su estilo, cálido y directo, se convirtió en una marca personal. No buscaba exageraciones ni estridencias. Su humor nacía del ingenio, de la observación y de una sensibilidad especial para captar las contradicciones humanas. Esa capacidad para alternar ternura, ironía y inteligencia lo transformó en una figura de culto para muchos espectadores. En sus últimos años continuó trabajando en proyectos que combinaban entretenimiento y análisis social. Mantuvo su espíritu curioso y su mirada crítica incluso en los momentos más difíciles. Cuando llegó aquel 12 de marzo, su despedida dejó la sensación de que se perdía no solo a un humorista, sino a un creador de pensamientos, un narrador de la vida cotidiana y un referente ético en el mundo de la comunicación. Jorge Ginsburg dejó un legado inmenso, construido a base de talento, sensibilidad y una inteligencia humorística que sigue inspirando a nuevas generaciones. Su nombre permanece vivo en cada palabra que escribió y en cada sonrisa que logró despertar. Número 15. Rodolfo Carrión Felpudini. El día 23 de abril del año 2024, en Lima, se conoció la noticia de su partida y el público latinoamericano sintió que desaparecía una figura entrañable del humor televisivo. Aquella mañana quedó marcada por la sensación de que se perdía a un artista que había crecido junto a varias generaciones y que había logrado instalarse en la memoria colectiva gracias a su personaje lleno de energía, torpeza cómica y ternura genuina. Los medios recordaron su trayectoria con respeto y afecto, porque su presencia había acompañado hogares enteros durante décadas. Felpudini llevaba un tiempo enfrentándose a una enfermedad que había debilitado su salud con el paso de los meses. Su ausencia gradual en los escenarios y en los programas de entretenimiento había generado preocupación entre sus seguidores, que intuían que vivía un momento delicado. Su familia confirmó que pasó sus últimos días acompañado, en un entorno tranquilo. Aquel 23 de abril, tras un proceso reservado, su despedida provocó una ola de mensajes agradecidos de distintas partes del mundo hispanohablante. Su carrera comenzó en el teatro peruano, donde descubrió que tenía un talento natural para la comicidad física. Con el paso del tiempo se integró en compañías humorísticas que recorrían teatros y salas populares. Su estilo, basado en gestos amplios, caídas controladas y una expresividad exagerada pero amable, lo convirtió en un actor capaz de dominar la escena sin pronunciar demasiadas palabras. Con simples movimientos lograba arrancar risas sinceras. Su verdadero salto a la fama llegó con la televisión, donde interpretó a un personaje que se transformó en un icono del entretenimiento familiar. Este personaje torpe, cariñoso y siempre envuelto en situaciones absurdas conectó con niños y adultos por igual. Su humor era limpio, accesible y universal. España y otros países de habla hispana conocieron su trabajo a través de compilaciones, emisiones internacionales y fragmentos que circulaban con rapidez en redes sociales, lo que amplió todavía más su presencia y su popularidad. Durante años mantuvo un ritmo constante de trabajo. Participó en espectáculos teatrales, programas cómicos y eventos públicos, donde su presencia siempre generaba sonrisas. Era un artista cercano, agradecido con el público y consciente del cariño que despertaba. Tenía la habilidad de transformar pequeños momentos cotidianos en escenas cómicas que parecían espontáneas, aunque detrás hubiera un gran dominio técnico. En sus últimos meses se alejó poco a poco del foco mediático, dedicándose a su familia y a cuidar su salud. Sus seguidores continuaron compartiendo sus escenas clásicas, manteniendo vivo su legado incluso antes de su partida. Cuando llegó aquel 23 de abril, el público sintió que se iba un artista que había regalado alegría sin pedir nada a cambio. Rodolfo Carrión Felpudini dejó un legado construido con entrega, disciplina y un amor genuino por el humor. Su figura continúa presente en cada risa que provocan sus interpretaciones y en cada recuerdo que dejó en quienes lo vieron crecer en pantalla. Gracias por acompañar este homenaje. Si te ha gustado este recorrido, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.